Hola a todos, hoy quiero compartirles algo que pasó en mi vida. Cuando yo esperaba, digamos, conocer, ver un milagro, esperaba algo así totalmente sobrenatural, digámoslo así. Ver un paralítico que en ese momento se levantara, alguien que no podía caminar y verlo con mis propios ojos. Pero hoy te puedo decir que los milagros pasan día a día y en mi vida hoy me he dado cuenta que han pasado milagros increíbles y todo eso empezó a pasar desde que acepté a Jesús en mi corazón. Desde que empecé a tener una relación como tal con Jesús, mi vida cambió drásticamente. A lo mejor por fuera no se notó tanto al principio, pero yo lo noté exactamente porque ahí es de donde empieza el cambio, porque es del interior del corazón, de la abundancia de tu corazón es lo que va a hablar tu boca, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a notar que yo empezaba a hablar diferente, a comportarme diferente, pero lo más increíble que pasó en mi vida fue que me empecé a sentir liberado, me empecé a sentir contento con la vida, feliz y ya empecé a borrar todo ese dolor que había guardado por mucho tiempo por personas muy cercanas en mi vida, que había sentido que me habían lastimado mucho, ¿no? Entonces, cuando, cuando mediante Jesús logré perdonar a todas esas personas que sentí que me ofendieron, fue liberarme de un peso increíble, fue algo que totalmente cambió mi vida. Automáticamente Jesús empezó a sanar todas esas heridas que yo había tenido guardadas, que a lo mejor había querido ocultar, no pensando, no recordando en ello, pero ahí estaban, no me hacían ser una persona insegura, una persona envidiosa, egoísta, o sea, orgullosa, porque era demasiado orgulloso y por eso fue lo que principalmente me impedía acercarme a Jesús como tal, porque yo tenía muchas metas personales y decía las voy a conseguir por mí, por mis fuerzas, porque yo puedo, porque yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces tenía ese orgullo en mí que fue el que mucho tiempo me alejó de Jesús. Pero una vez que logré vencer el orgullo en una situación en la que me di cuenta que yo no podía sacarlo adelante por mí mismo, por mis fuerzas, entonces ahí fue el cambio drástico en mi vida, porque automáticamente ese cambio interior se empezó a reflejar al exterior, como te lo he dicho. Vivía la vida a lo mejor muy melancólicamente, muy depresivamente, porque yo era así muy solitario y demás, muy introvertido. Pero cuando viene este milagro increíble de que Jesús entra en mi corazón, automáticamente cambia eso y me empiezo a sentir totalmente feliz con la vida, empezar a notar los detalles en cada situación de las cosas, ¿no? A valorar, porque a veces no valoramos todo lo que tenemos, no nos damos cuenta de que Dios siempre nos da todo lo que necesitamos. Y como tal es lo que cuando tienes a Jesús ya en tu corazón te das cuenta de que todo es tan valioso y todo te lo ha regalado Dios, tú no has hecho nada por ello, que empiezas a valorar a tus hijos, a tus padres, tu trabajo, tu vida. Cada situación de estas es para mí un milagro hoy en día. Pero como te decía, el milagro más grande fue eso, el cambio en mi interior que me liberó de todas estas cargas, de todas estas culpas que luego tenemos cargando por ahí, ¿no? Entre otras cosas, realmente lo que también me cambió la perspectiva fue cuando hay un versículo que me encanta de Isaías 61:1 que, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Bueno, el punto es que como decía, yo pensaba en su momento que eran ciegos, ciegos literalmente, ¿no? Digamos, personas que tenían problemas de la vista, que no podían ver. Hasta que me di cuenta que yo era un ciego y yo era un sordo, porque yo no veía las cosas espirituales, yo no escuchaba las cosas espirituales. Era tan necio,
tan orgulloso como te lo he dicho, que cuando me hablaban de Dios, yo decía, sí, creo en Dios, sí, pero ahorita no porque yo decía, no es que ahorita quiero hacer las cosas por mí, por mis fuerzas y porque yo puedo, ¿no? Y cuando recibo a Jesús en mi corazón, me doy cuenta que se me abren los ojos, se me quita un velo de los ojos. ¿Por qué? Porque empiezo a entender las cosas espirituales como tal. Empiezo a leer la Biblia, a tener esa hambre de buscar, de conocer la palabra, de tener ese acercamiento con Dios, esa hambre y sed. Y empiezo a notar que la Biblia es increíble, es maravillosa, todo lo que viene ahí escrito. O sea, hoy dices, wow, cada cosa que está aquí es real y es increíble, ¿no? Lo dice Jeremías 33, creo, me parece. Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero es una también de mis citas favoritas, que te mostraré cosas increíbles y ocultas, porque hoy cuando empiezo a leer ya sin este velo en los ojos la Biblia, empiezo a ver que hay tanta sabiduría y una sabiduría divina que yo nunca había tomado en cuenta, porque quizás la Biblia la tomaba como tal, como a lo mejor un libro que era religioso y demás, pero no como tal la verdad, la palabra de Dios. Entonces cuando empiezo a tomarla como mi base moral, como mi base de leyes, mi vida empieza a tomar otro sentido y empiezo a darme cuenta que muchas de las cosas que yo vivía, mucho del sufrimiento que viví, era por mi desconocimiento y por no cumplir las reglas, ¿no? Y por haberme alejado y hacer lo que yo quería, lo que yo creía conveniente, por escuchar engaños y mentiras que hay en el mundo. Y todo esto me provocó muchos problemas, mucho dolor, mucha tristeza, mucha soledad, ¿no? Y hasta que vienes a Dios y te das cuenta de todo eso, Él quita ese velo, Él ahora te hace escuchar todo tan claramente, a ver las maravillas que Él ha realizado. Porque antes yo tendía a creer demasiado en la ciencia, a creer que, de hecho, muchos engaños de la ciencia empecé a creer de lo que te dice la sociedad y demás. Y entonces no tomaba en cuenta cómo Dios es tan minucioso en toda su creación, ¿no? En nuestro cuerpo, que es tan perfecto, las células, cada funcionamiento que tiene un órgano. Y como tal, dices, cuando empiezas a analizarte en la diversidad de animales, de plantas, de todo lo que hay en el mundo visible, te das cuenta que Dios es un creador increíble, ¿no? O sea, también hay una cita ahí que es lo que dice, me parece que también es en donde, creo que es en Isaías, no, bueno, no la recuerdo muy bien, pero a lo que voy es que esa cita dice que no, de hecho es Eclesiastés, pero no recuerdo muy bien la cita. Lo que dice es que puso eternidad en el hombre, pero a pesar de ello no logramos a pesar de que sabemos que hay eternidad, no logramos comprender la creación desde el principio, ¿no? Desde el principio a todo lo creado. Entonces es lo que me doy cuenta, porque dentro de mí siempre había esa búsqueda, ¿no? Búsqueda de qué hay más allá, como supongo que tú tendrás, y como todas las personas tenemos al fin de cuentas esa búsqueda en la que queremos, en que queremos encontrar, ¿no? Y buscamos en que hay inteligencias en otros planetas, y que los aliens, y cómo fue la creación. Inventamos que todo surgió de la nada, de un Big Bang y cosas realmente incoherentes, ¿no? Pero al fin de cuentas es por esa búsqueda, ¿no? Que yo también tuve mucho tiempo esa búsqueda, hasta que me di cuenta que sin Dios, pues esa búsqueda es inútil. Es como perseguir al viento, que es algo que dice Salomón en sus proverbios, ¿no? Que muchas veces perseguimos aquí en el mundo cosas totalmente banales, y que es eso, como perseguir el viento, ¿no? Cuando perseguimos el dinero, la posición social y cosas como esas, ¿no? Que al fin de cuentas pasan a segundo término, porque cuando te das cuenta que hay algo más allá de este mundo, entonces tu perspectiva cambia en lo absoluto, porque te lo dice Jesús: no acumules tesoros en esta tierra donde la polilla se las come, donde llegan los ladrones, ¿no? Acumula tesoros en el cielo.
Entonces cuando empiezas a poner en práctica eso te das cuenta que sí, no, este mundo es muy banal. La gente pisotea a otras personas para buscar sobresalir, ¿no? Los robos, los asaltos, los fraudes. Gente que hace todo eso por buscando dinero, buscando posición, poder, ¿no? Y te das cuenta que cuando Jesús viene a enseñarnos que el mayor en el reino de los cielos es el menor, el que sirve a todos los demás, ¿no? Cuando los apóstoles le preguntan, ¿quién es el mayor de los apóstoles? ¿Quién? Dice, allá en el cielo no es como aquí, que los gobernantes humillan y maltratan a su pueblo, ¿no? A sus gobernados, sino es todo lo contrario. Allá para ser el mayor tienes que ser el más pequeño, el más humilde. Cuando Jesús te da esa muestra de humildad y de que viene a lavar los pies a sus apóstoles, entonces como que cambia tu perspectiva, y cuando empiezas te cae el 20 cuando Dios te abre ese entendimiento y dices, wow, toda mi vida he estado equivocado, ciego. Era guiado era guiado, como lo dice la misma Biblia, ciegos guían a ciegos hacia el barranco, ¿no? Yo seguía a lo mejor a la ciencia y otras filosofías que me llevan eso a un precipicio, ¿no? Hasta que encuentro a Jesús, hasta que se me abre ese entendimiento. Entonces eso es lo que quiero compartirte, que tengas presente que Dios debe ser por sobre todas las cosas. No debe haber nada más importante que Dios en tu vida. Ese es un mandamiento que ahora entiendo la importancia de por qué le decía a su pueblo Israel que tenían que decírselo a sus hijos. Esto debes grabártelo para que se lo digas a tus hijos cuando estés en el campo, antes de dormir, al levantarte, escribirlo en los tinteles de tus puertas, y ahora sí que colgártelo en la frente, en el brazo. Como que se me hacía, digo, ¿de qué está hablando esto? ¿No? Ya es muy exagerado. No es exagerado, sino que es algo que tienes que tener marcado, tatuado, presente, de que debes amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando amas al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, es cuando automáticamente viene todo lo demás. Porque si no amas a Dios por sobre todas las cosas, no vas a tener ese amor para amar a tu prójimo. Es algo que he entendido, y es algo que me ha cambiado también la vida, ¿no? Saber que si amo a Dios por sobre todas las cosas, puedo amar a las demás personas, a mi prójimo, y entonces no voy a tener esa envidia que a lo mejor tuve mucho tiempo, envidia de las demás personas porque a ellos les va mejor, o porque ellos les están pasando esto que me debería pasarme a mí. ¿No te ha pasado mucho que envidias a tu vecino, o envidias a tu compañero, a tu amigo, a cualquier persona? Pero cuando te das cuenta que Dios es justo, y que Dios es más sabio que tú, porque como te lo decía en el otro video, a veces tendemos a querer ser Dios. Es algo que nos pasa hoy con el ateísmo. Lo he visto que busca la gente eso, ¿no? Sentirse como Dios, que puede dictar las reglas, que Él puede hacer lo que tú quieras. Pero no nos equivoquemos. Dios es sabio, y Dios nos ama, que eso es lo impresionante, el milagro más grande, ¿no? Que nos ame tanto, que haya dado a su Hijo para perdonarnos todos nuestros pecados, para pagar por todo lo que hicimos. Entonces para mí ese es el milagro más grande que quiero compartirte, el cambio en mi vida, aceptar a Jesús, que cambió mi vida para siempre, ¿no? Y que al fin de cuentas me llevó a tener una vida completa, una vida feliz, porque hoy tengo la esperanza, hoy tengo un propósito, hoy teniendo a Dios lo tienes todo, ¿no? Y cuando no lo tienes, es algo que dice Jesús, ¿no? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si vas a perder tu alma? Entonces yo estaba buscando quizá ganar el mundo, pero no me daba cuenta que estaba perdiendo lo más valioso, que era mi alma, mi relación con Dios, con Jesús. Hoy quiero que te quedes con eso, que pienses que las cosas materiales son cosas que en algún momento se van a acabar, que hoy nos demuestra la vida, las situaciones, que todo lo de aquí es desechable, ¿no? El dinero en algún momento empieza a devaluarse, ya no vale nada. Todo lo que hemos acumulado en el mundo pierde su valor, como te lo dice Jesús. La polilla acaba con ellos y lo roban los ladrones, y pues entonces ese no debe ser nuestro tesoro, sino
acumular tesoros en el cielo. Espero que te quedes con este pensamiento y era algo que te quería compartir para que te des cuenta que los milagros pasan día a día, con el simple hecho de despertar un día, ver los ojos, ver el sol, ver esta creación tan maravillosa, de estar completos, de poder disfrutar de los sentidos. Algo que se me hace increíble es cómo Dios nos dotó de estos sentidos para oír, para ver, para oler, disfrutar tantos olores que hay en el mundo, disfrutar tanta belleza que hay en el mundo, oír tantas cosas hermosas. Y pues espero que reflexiones en lo que te he dicho y nos estamos viendo en otro episodio.